Tiempo postrero. Ángeles a nuestro servicio es el tema que estaremos llevando el día de hoy, para la gloria de nuestro Dios. Y leamos con prontitud la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole en 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta, custodiando la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y dijo el ángel, escuche esta palabra, aparece la palabra del ángel, y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad que hacía el ángel, sino que pensaban que veían una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, a la madre de Juan, que la tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y le dijeron: está loca. Pero dice acá, ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es una de las palabras que trae un fondo y trae una salida. Para quienes estamos en el camino del Señor, para quienes conocemos verdaderamente la posición en cuanto al ambiente espiritual, quiero referirme en esta tarde acerca de la existencia de los ángeles. Y cuando hablo de la existencia de los ángeles, estoy diciendo que son parte de la figura celestial, de lo divino, de lo santo, de lo que comparte con Dios, de lo que humanamente nuestros ojos pueden contemplar cuando vivimos una vida de plenitud y cuando tenemos una vida llena del Espíritu Santo. Vemos como en este capítulo de la carta del libro de los Hechos, cómo sucede un milagroso escape acerca de la vida de este discípulo llamado Pedro. Como todos sabemos perfectamente que la vida de este hombre había sido perseguida a causa de la verdad, a causa del evangelio. No es sinónimo pensar que en el tiempo de hoy, este mismo capítulo que nosotros hemos tomado para enseñar acerca de la existencia y el servicio que los ángeles cumplen aquí en la tierra, podemos notar que en este capítulo Pedro se encontraba en una circunstancia. Dice la Escritura que en ese tiempo el rey Herodes había echado mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y esto me llama la atención porque estamos viviendo uno de los tiempos difíciles, donde vemos que Herodes, prototipo de Satanás, el diablo, hablándolo espiritualmente. Porque si hablo de los ángeles que son espirituales, también los ángeles del enemigo son espirituales. Yo quiero que tengan claro, la Biblia dice que cuando Satanás
se rebeló en el cielo a causa de querer tomar el poder. Dice la Biblia que Dios lo desechó del cielo y él arrastró la tercera parte de ángeles que estaban con él. Parece ser que uno de esos ángeles estaba dentro o tomando la vida de Herodes, de tal manera que a Herodes le molestaba la posición de la iglesia para aquellos tiempos. Parece que Herodes no estaba conforme lo que la iglesia estaba haciendo, cómo la palabra se estaba difundiendo, cómo Dios estaba glorificándose por medio de los apóstoles, porque sabemos perfectamente que el libro de los Hechos es la carta donde se habla acerca de la vida y de los hechos que hicieron los discípulos del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que este Pedro, este hombre que andaba con el Señor, andaba con el Maestro, había tomado la guardia de Herodes y le había echado mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y no solamente con maltratarles, sino que también había tomado y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, hermano del Señor. Y dice la Biblia que ellos pensando que dándole la muerte, Herodes pensó que dándole muerte a Jacobo y matando uno de ellos, iban a poder detener, iban a poder tal vez acabar verdaderamente con lo que los hombres estaban haciendo en aquel entonces. Y dice la Escritura que una vez que dieron muerte a Jacobo, procedieron inmediatamente a buscar a Pedro y lo cogieron y lo tomaron y lo capturaron y se lo llevaron a una celda. Y dice que poniéndolo en una celda a Pedro le pusieron guardias, y los guardias habían 4 grupos de 4 hombres custodiando la vida de Pedro. ¿Saben por qué? Porque sabían perfectamente que Pedro era un peligro en las manos, era un peligro en las manos de ellos. Entonces ellos pensaban que al capturarlo a Pedro iban a detener el propósito, iban a detener la posición la cual Dios estaba preparando o estaba haciendo con la vida de este hombre. Lo que me llama la atención que Pedro no sabía perfectamente, él estaba entendiendo que por causa de la palabra tenían que ser tomados, tenían que ser castigados o tenían que ser vituperados. Pero lo que me sorprende, que Dios envía su ayuda, alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí aparece en este capítulo que cuando lo toman a Pedro y lo meten a la cárcel y le ponen una seguridad de tal manera que él no se puede escapar, dice la palabra del Señor que aparece un ángel. Y el ángel aparece para decirle a Pedro que se levante, porque el Señor había enviado su ángel para guardarlo, para cuidarlo y para sacarlo de esa cárcel. Me impacta lo que dice esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque en medio de lo que Satanás hace, en medio de lo que Satanás busca y en medio de lo que Satanás quiere hacer con los siervos de Dios, con los ministros de Dios, con el pueblo de Dios, él les maltrata y luego de maltratarlos quiere matarlos y luego va a buscar a la persona promotora de esta situación. Como sabemos, amado hermano Stalin, que Pedro era el principal, ¿verdad? El que estaba al frente de cada uno de estos discípulos. Pedro era la persona que se oponía con la palabra, con el poder de Dios. Y esto le molestaba a Pedro. Esto le enojaba a Herodes, Herodes no podía soportar que Pedro fuera instrumento en las manos de nuestro Dios. De la misma forma, en estos tiempos, Satanás no puede soportar un hombre que está en la presencia de Dios. Satanás no puede soportar una mujer que está en la presencia de Dios. Para Satanás, una iglesia que busca a Dios, una iglesia que vive el propósito de Dios, un creyente que vive el plan de Dios, es una oposición. Y siempre Satanás va a tratar de detenerlo, porque Satanás va a utilizar también con sus ángeles, va a enviarlos para maltratarlo. Por eso que encontramos el día de hoy muchas iglesias que han sido maltratadas, entre ellos muchos hermanos donde el enemigo ha puesto venganza, los ha lastimado, los ha maltratado, pero sin embargo ellos están ahí todavía esperando que algo pase. Hay muchos creyentes que dicen: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué buscando a Dios me sucede esto? ¿Por qué buscando a Dios me pasa todo aquello, pastor? Incluso antes en la mañana, hablando con una sierva, decía: otra vez vuelve la batalla, otra vez vuelve la guerra. Y yo le vuelvo a decir estas palabras: la guerra siempre va a estar mientras vivamos en esta tierra. Miremos la palabra del Señor. Dice la Biblia que Herodes estaba en contra de la palabra del Señor. En otras palabras, porque la Biblia dice que Pedro era fiel apóstol del Señor, ¿verdad? Y todos sabemos el poder
el potencial que tenía este Pedro. La Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Quiere decir que tenía una unción de sanidad, una unción de milagro. Y ustedes saben, amados hermanos, amados amigos, que cuando una iglesia se mete en el Espíritu Santo para buscar las señales, para buscar los milagros, para buscar los prodigios, el diablo se va a levantar, Herodes se va a levantar, y no se va a levantar solo. Él va a enviar sus ángeles para tratar de maltratar a aquellos que le están haciendo obstáculos, a aquellos que le están haciendo problemas. Y dice que metió a la cárcel a Pedro. Y Pedro fue a la cárcel. Pedro se dejó tomar y se dejó llevar. Hay momentos que el diablo nos mete en esta posición. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay momentos que por causa de un ministerio, por causa de un llamado, por causa de una oportunidad en Dios, el diablo nos va a meter a la cárcel. El diablo nos va a dejar ahí sin fuerza. Estando en la cárcel, dice que cuando Pedro entró a la cárcel, la Biblia dice que los hermanos que habían sabido que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia empezó a orar, la iglesia empezó a clamar. Y mientras la iglesia clamaba, algo estaba pasando. Mientras la iglesia oraba, algo estaba sucediendo. Esto me hace entender que cuando nosotros oramos, llamamos a la presencia de los ángeles. Estoy hablándole a alguien en esta hora que está clamando, que está pidiendo. Le estoy hablando a esas iglesias, a esos cristianos que Dios les ha hecho un llamado, que Dios les ha dado un ministerio, que Dios les ha entregado algo en sus manos. Les estoy hablando que por causa de esta palabra, por causa de esa unción, por causa de ese poder, el diablo te va a maltratar, el diablo te va a encerrar, pero no te preocupes, el diablo te va a maltratar, va a querer matarte, podrá matar a muchos, pero la Biblia dice que a Pedro lo encarceló, a Pedro lo encerró, y mientras lo encerraba, la Biblia dice que la iglesia oraba por Pedro, clamaba por Pedro, y mientras la iglesia clamaba, la Biblia dice que el ángel vino para ayudar a Pedro. El mismo ángel que ayudó a Pedro a salir de esa cárcel es el mismo ángel que está por medio de esta palabra hoy, llegando a la vida de aquellos que también han sido perseguidos y han sido puestos en una cárcel. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que así que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Dios. Aquí viene una estrategia. Que cuando alguien está en un conflicto de batalla, por medio de un litigio terrenal, me habla de una adversidad que de pronto entra, pero tú no sales, amado hermano Stalin, amados amigos que me escuchan. Pero la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Esto nos da a entender que Dios nos demuestra a través de esta palabra que si nosotros insistentemente oramos, clamamos, Dios envía su fuerza, Dios envía su fortaleza. Y dice que envió a su ángel, y el ángel lo despertó a Pedro y le dijo: levántate, Pedro, síguete la ropa y sal, porque el Señor te envió a sacar de este lugar. Y dice que mientras oraban, las puertas se abrieron por sí solas. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay puerta que se pueda cerrar o resistir ante la presencia de Dios. Cuando un ministerio clama, intercede. Cuando una misión clama, intercede. Cuando un creyente ora sin cesar, está protegido. Y tal vez el diablo te va a buscar, así como a Pedro también te va a maltratar. Tal vez como el diablo te va a querer matar. El diablo te va a querer encerrar en una cárcel para que tú no salgas, porque eres peligro para Satanás. Pero déjame decirte que tiene que venir la necesidad de saber que el que está adentro necesita estar afuera. La iglesia entendió que Pedro no podía estar encarcelado. La iglesia entendió que Pedro no podía estar preso, y la iglesia comenzó a insistirle a Dios: suéltalo, suéltalo, envía tus ángeles. Y descendió la presencia del ángel y sacó a Pedro de ese lugar, de manera que las puertas se abrieron por sí solas. Y en esta hora yo creo que se están abriendo las puertas de aquellos que el enemigo de pronto lo ha puesto en una cárcel. Amado pastor, amado esposa, amados hijos que están escuchando, tal vez están viviendo un tipo de esta actitud espiritual, donde han sentido que ya no pueden, donde han sentido que ya no van a avanzar. Pero así como Pedro le envió el ángel para sacarlo de la cárcel, hoy también Dios está enviando su ángel para sacarte y para librarte de esa cárcel. Puedo ver que las puertas se están abriendo. Las puertas se están abriendo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia clama, las cadenas se rompen. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero eso no es solamente impactante, algo, amados hermanos.
Me sorprende que detrás de todo este misterio, que mientras estaba encerrado Pedro, la Biblia dice que cuando ya salió, algo pasó. Había una muchacha llamada Rode que dice que se encontraba con los discípulos reunidos que estaban orando. Y la Biblia dice que tocaron la puerta. Y cuando tocaron la puerta, dice que por una de las ventanas, esta muchacha llamada Rode alcanzó a ver que llegaba Pedro caminando. Pero la Biblia dice que, estudiando un poquito esta historia, parece ser que había incredulidad en lo que estaban orando. Aunque estaban clamando, aunque estaban orando, pero había incredulidad. Hay momentos, hermano, esto nos da a entender que en medio de la batalla viene la inseguridad, viene la duda, viene el temor. Tal vez esta iglesia, tal vez los discípulos oraban para que Dios enviara a su ángel, pero ellos no creyeron que Dios iba a abrir la puerta y que Pedro iba a volver a estar con ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que cuando Pedro, tocó la puerta, esta muchacha ya vio a Pedro por la ventana y le dijeron que estaba loca. Imagínese usted. ¿Sabe por qué estaba loca? Porque ellos pensaban que de pronto ya Pedro no iba a salir vivo de ese lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero vemos que el ángel estaba dentro de la cárcel. Amén, hermanos. El ángel enviado por Dios fue a la cárcel para abrir las puertas, para soltar las cadenas y para dejar en libertad a Pedro. Ese ángel ahora mismo está soltando las cadenas, está abriendo las puertas de los que me están escuchando. Amado pastor, amado evangelista, amado profeta, amado maestro, amado siervo del Señor, mujer ama de casa, madre de familia, que estás clamando, que estás insistiendo ante la presencia del Señor. La puerta se va a abrir porque Dios ha enviado su ángel para librarte. Dios ha enviado su ángel para salvarte. No hay cadena que se resista ante la presencia del Señor. No existe cárcel que se cierre ante la presencia de nuestro Dios. Yo creo en esto. Yo creo en que Dios envía a sus ángeles como mensajeros. Aquí vemos que Dios envió un ángel para defender a Pedro. Y ese mismo ángel es el que está conmigo en mis batallas. También estaba al igual que Pedro. Esto me llama la atención y se quebranta mi corazón, porque ciertamente a veces por causa del ministerio Satanás te coge bronca, Satanás te coge odio, Satanás te coge y utiliza a los mismos hombres que caminan contigo, que andan contigo muchas veces, para llevarte a una prisión, para llevarte a una cárcel, y te ponen y te custodian, te están vigilando para que tú no salgas de allá. Pero ciertamente yo quiero pensar un momento que cuando Pedro estaba allá en la cárcel, adolorido, tal vez Pedro esperaba su momento de partir, pero no era el tiempo de partir, era el tiempo de continuar. Y todavía yo vengo a decirle que es el tiempo de continuar todavía, porque Pedro no podía estar encerrado, porque todavía no había terminado lo que Dios le había enviado a hacer. Amado amigo, amado amiga, amado siervo, sierva de Dios, mujer de Dios, joven de Dios, no es el tiempo de decir que no va a pasar nada. Es el tiempo de creer que Dios va a enviar su ángel ahí a tu casa, a tu iglesia, a tu ministerio, para librarte de las manos de Herodes y para que se abran las puertas y vuelvas con tu pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que cuando lo vieron llegar a Pedro, no creyeron y dijeron: esta muchacha está loca, esta muchacha es loca, habla cosas que no debe de hablar. Y dice que ellos, al ver que insistían a la puerta, se levantaron a abrir. Y ellos pensaron, como dice el libro de los Hechos del 12, el verso 15, ellos pensaron que era solamente la presencia de un ángel que venía como Pedro, como la figura de Pedro. Pero aquí no era la figura de Pedro, aquí era Pedro, estaba en persona. Pedro había sido librado de la mano de Herodes. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Pedro volvió para dar testimonio, y cuando llegó, yo me imagino que los discípulos dijeron: nosotros oramos, pero ellos no creían que iba a llegar vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que es el tiempo para nosotros, amados hermanos. Amados hermanos que me escuchan, que están pasando por una batalla, que están pasando por una dificultad. En medio de toda dificultad, vemos aquí cómo estaba. Se manifestaron tres propósitos diabólicos. Primero vino el maltrato, ¿verdad? Después del maltrato vino la captura y la muerte de uno de los hermanos del Señor.
Y luego vino la persecución para detener a Pedro. Es que el diablo viene de esta manera. Dice que el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero la Biblia dice que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y dice la palabra del Señor, entiendo por la palabra que cuando la iglesia oraba, la iglesia clamaba, la iglesia pedía, la iglesia intercedía, fue una herramienta poderosa. Pero la iglesia tiene que creer para que puedan volver lo que están pidiendo, para que llegue a su casa lo que han clamado. Donde hay duda, no puede llegar, aunque tú clames, amado hermano. Tú tienes que creer que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Yo sí creo en esto, amado hermano. Y puedo dar testimonio de esto. Cuando Satanás me metió en la cárcel a mí, y estaba en esa cárcel custodiado por la situación que estaba viviendo, Dios colocó un espíritu fervoroso en mi esposa. Y empezaba a clamar y a orar. Y yo la veía a ella levantarse, madrugadas enteras, gemir delante de Dios. Pero ella no abría su boca para decirme, ora, no. Yo solamente la observaba, la veía. Pero yo permitía que vaya porque yo no quería decirle que al igual que Pedro yo me sentía en una cárcel. Sentía que no podía avanzar, sentía que no podía llegar. Pero llegó un momento que esa intención que Dios tocó a su sierva empezó a orar, empezó a regarse. Y empezaron un grupo de mujeres a interceder, a clamar, a pedir, a rogar para que el Señor me sacara de esa cárcel en la que me encontraba. Y Dios respondió, Dios oyó y me ha sacado de esa cárcel y puedo estar vivo todavía para contarlo y con las ganas de seguir enfrentando, luchando, peleando y decirle que de la manera que lo hizo Dios al tomar a mi esposa y a su sierva para clamar por este pequeño, también Dios tiene que levantar en cada iglesia un grupo de mujeres que clame, que pida por su siervo, que pida por su pastor, que pida por sus líderes para que sean librados de la persecución que el enemigo está lanzando. Una iglesia que no entre en el clamor es una iglesia que será vencida, pero una iglesia que entre en el clamor sucederán grandes cosas. Si a través del clamor Pedro salió de la cárcel, hoy Dios está sacando a muchos de la cárcel también. Aleluya. Amén. Hoy Dios está sacando a muchos de la cárcel. Es una herramienta poderosa la comunión con Dios. Y Rabacandaraba y Socatarabacandalaya. Siento en mi espíritu que detrás de este sonido alguien está siendo impactado con la palabra. Puedo ver una mujer que se ha acabado de arrodillar. La siento por el espíritu que ha dicho, Señor, ya no puedo, es a ti. Ahí está un ángel cerca tuyo dándote la victoria con tu problema. Estás pasando un problema con tu esposo porque te ha demandado. No hagas nada, clama mujer, porque la victoria Dios te la entrega. O puedo sentir que hay una iglesia, hay un pastor que está dejando la obra porque ya no quiere seguir, porque el diablo se ha levantado. Yo te digo, no la dejes. Yo le vengo a hablar a un pueblo, levántate a orar, levántate a clamar, porque si Dios envió su ángel a Pedro para librarlo, también te enviará su ángel para librarte a ti. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Es donde podemos darnos cuenta que siempre los ángeles han sido enviados como mensajeros, pero tenemos que tratarlos como una divinidad. Aunque los ángeles son seres inferiores, enviados por Dios como mensajeros, porque el Padre es nuestro Dios. Nosotros no podemos adorarlos. A los ángeles no podemos adorarlos, pero los ángeles sí podemos verlo, sí podemos sentirlo. Ellos aparecen, ellos llegan en ese momento. La Biblia dice que mientras el proceso de Pedro no sabía quién era que le había soltado las cadenas, solamente escuchó la voz. Pero cuando Pedro volvió en sí, dijo, verdaderamente Dios ha enviado su ángel para librarme de Herodes y de sus cadenas. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta palabra es poderosa, esta palabra es gloriosa, esta palabra verdaderamente siento. Hoy alza Maya Kenda. Yo siento que en este momento el ángel de Dios ha descendido. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Cuando hay temor en tu corazón también, cuando tu temor y viene la preocupación, tal vez viene un miedo a una enfermedad, tal vez el enemigo te está poniendo un dardo y te está haciendo creer que tienes algo ahí en tu vientre, que tienes algo en tu cuerpo, que tienes algo en tu sangre. No le creas porque el Señor te está diciendo que le envió a su ángel para ayudarte. Mujer que estás intercediendo, no puedes debilitarte. Hombre que estás clamando, no puedes debilitarte, porque Dios envía su ayuda a través de sus ángeles. Aleluya.
Esto me llama la atención que hubieron 3 hombres que fueron probados. La Biblia dice que este rey, príncipe de Persia, tenía por mandato que el que no adore su imagen tenía que ser lanzado al horno de fuego. Y vemos 3 hombres, 3 jóvenes, Asán, Mesach y Abednego, se negaron a idolatrar o a postrarse ante una imagen que no es su Dios. Yo le voy a hablar a alguien en este momento. Tal vez la imagen de una enfermedad se para delante de tus ojos. Tal vez la imagen de un espíritu que te quiere gobernar está delante de tus ojos. No te postres ante él, porque no te tengas miedo. Póstrate ante Dios. Y aunque pasemos por el fuego, y aunque tengas que ser llevado al horno como estos 3 jóvenes, del horno Dios nos sacará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Porque si Dios sacó a estos 3 valientes que se resistieron ante la presencia de este rey de Persia y no decidieron no adorarlo, pues yo tampoco voy a adorar una enfermedad. Yo no puedo ver que me va a dominar. Yo no puedo estar atado porque el Señor ha roto mis cadenas. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice claramente que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad? El que hace esta expresión es el salmista David. En el capítulo 34 del verso 7, este hombre clama, y David estaba expuesto a la guerra, estaba expuesto a las fieras, estaba expuesto a grandes problemas. No se olviden, amados hermanos, que David tenía una familia totalmente distorsionada. Él era el último de sus hermanos, pero sin embargo no tenía afecto, no tenía amor. ¿Cuántas veces el diablo está utilizando estas cosas para detenerte, para hacerte creer que nadie te ama, que nadie te quiere, que nadie está contigo? Pero el Salmo capítulo 34 verso 7 dice claramente que Jehová dice envía a su ángel, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. O sea que tú no te tienes que vengar, tú no tienes que pelear, tú no tienes que luchar. Déjale la pelea al Señor. Cuando tú tienes problemas, tiene que venir el problema para que alguien pelee, pero no pelees tú. El que pelea se llama el ángel de Jehová. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que el ángel de Jehová pelea por su pueblo, pelea por el que le teme, pero cuando no hay temor no va a pelear, porque Dios defiende a los que le temen, Dios defiende a los que están con él. Por eso en el Salmo 35:5 también dice: sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. En este capítulo podemos ver que había una batalla, que había una lucha y alguien tenía que ganar, pero Dios le iba a entregar la victoria a su siervo, y dice que envió un ángel para acosarlo, para detenerlo. Tal vez yo no sé en qué problema el diablo te ha metido, en qué circunstancia el diablo te ha puesto y te está acosando mentalmente, pero yo te vengo a decir que el Señor envió a su ángel para librarte. Aleluya, amén. Para librarte de aquellos que te acosan, de aquellos que te atacan, de aquellos que te persiguen. La enfermedad te acosa, no le creas. Ahí está la mano de Dios. El ángel de Dios está contigo. Él envió a su ángel está a tu lado. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre. La Biblia dice que los ángeles han sido hechos un poco mayor que nosotros, pero Dios, algunos de ellos los ha puesto para que nos ayuden y nos protejan en los ataques demoníacos. A su nombre, gloria. Dios los ha puesto para que nos ayuden cuando tenemos ataque a causa de los demonios. Y es que es cierto, porque si se arrastró la tercera parte de los ángeles, esos ángeles están en contra nuestra, y tienen que haber otros ángeles para que peleen ángeles con ángeles a su nombre. Entonces, porque lo celestial y lo divino tiene que ser espiritual, no puede ser carnal. Pero en este tiempo encontramos a creyentes que viven peleando unos con otros, matándose uno con otro, haciendo tantas cosas en la carne, y pierden sus batallas porque es allí donde el diablo busca esto. Pero déjale todas las cosas en las manos de Dios. Él enviará a su ángel para librarte. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 8 verso 4. Dice la palabra del Señor: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mira cómo se expresa: lo has hecho poco menor que los ángeles. Y me sorprende desde la coma para acá que dice: y lo coronaste de gloria. Dice la palabra del Señor. Los coronó. Y la iglesia dice, se entiende claramente entonces, los creyentes deben de estar convencidos
que nosotros en nuestra batalla no estamos solos. Aleluya. Que Dios ha enviado su ejército de ángeles para que peleen con nosotros, amados hermanos y amados amigos. No estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás sola, amado hermano. Los ángeles también tienen nombre. Lo encontramos en el libro de Daniel, del capítulo 10, del verso 12 al 13. La Biblia dice: este mismo ángel fue interceptado por un demonio, o sea, era un príncipe. Pero dice que lo retuvo por 21 días, fue detenido. Y de no haber sido, dice, vino el arcángel Miguel, vino a pelear para proceder o dar más tiempo para que ganaran la batalla. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Este ángel, este príncipe, apareció. Este es uno de los ejemplos más claros en el Antiguo Testamento de que Dios, como el ejército de los demonios, se opone a los propósitos de Dios. ¿Cómo se resisten para que nosotros no tengamos la victoria? Vemos que Daniel había sido levantado como uno de los hombres más sabios y le habían entregado un reino en sus manos. Y detrás de todo esto habían principados, jerarquías grandes para detener los planes de Dios. No se sorprenda que detrás de todo ministerio grande hayan jerarquías grandes tratando de detener los propósitos de Dios. Pero Dios ha enviado a su ángel para librarnos a su nombre. Gloria a Dios. Y la Biblia nos habla que los ángeles del Señor están listos para pelear. Un ejemplo tenemos en el rey de Siria. Dice que cuando rodeó la ciudad donde vivía Eliseo, ¿por qué? Porque quería desbaratarla, quería desbaratar los planes. Pero vemos cómo Dios envió su ángel para ayudar a Eliseo. ¿Cómo lo ayudó a esta batalla a pelear? También nos damos cuenta que la parte del ejército del cielo está listo para pelear invisiblemente. El ejército que Dios tiene trabaja las 24 horas del día. No descansa para luchar con nosotros, para defendernos. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Esta era la presencia de los ángeles que venían. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vemos cómo Dios se manifiesta. Por eso vemos que Dios tiene preparado también su ejército para pelear contra las potestades del mal. A su nombre, gloria. El mismo Jesús conocía que estaban en gran verdad y que el ejército del cielo pelea por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? En el capítulo de Mateo 26, verso 47, podemos darnos cuenta cómo el Señor dice que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, a espada y a palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Pero vemos como el ángel estaba ahí con ellos, y el Señor mismo estaba allí para defender a sus discípulos. En aquel entonces, el mismo Jesucristo defendió a los discípulos. Hoy también ha sido enviado para defender y abogar por nosotros, nuestro amado Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados amigos que me escuchan esta palabra, quiero decirles que por muy grandes que sean las batallas, por muy grandes que sean las guerras, confiemos que Dios ha enviado un ejército de ángeles para ayudarnos y pelear esa batalla. Tú solamente lo que tienes que hacer y yo es creerle a Dios, obedecerle a su palabra y estar listo, porque el que pelea por nosotros es el ángel de Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Entendemos por la palabra? Quisiera, si alguien me está escuchando en estos momentos, por medio de esta programación, y ha sido edificante la palabra que he traído a su vida, quiero decirte en este momento que levantes tu mano donde te encuentras. Si estás postrado, si estás de pie, levanta tu mano en este momento, así como yo la tengo levantada en este lugar. Y quiero declarar por el poder de la palabra que en medio de tus circunstancias, el ángel de Jehová ha llegado para pelear por tu vida, ha llegado para pelear por tu ministerio, ha llegado para pelear
por la batalla que tú tienes constantemente. Veo que hay ángeles guerreros, hay ángeles con espada, hay ángeles que fueron enviados con carros, así como cuando llegaron a Eliseo. Hay ángeles que están trabajando al servicio de su pueblo. Y yo puedo ver y quiero pedirle al Señor que esos ángeles comiencen a moverse en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en los 4 puntos de mi país, comiencen a glorificarse. Ahí donde está esa mano levantada, Padre eterno, ahí levántate, glorifícate. Al sentir que tu ángel está con él, veo un hombre que está llorando. Siento un hombre que está llorando, está rendido delante de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo me da su nombre, Kita Rabakanda, Ramakanda. Estoy hablando con un pastor. A ti, Javier, te dice el Señor. A ti, Javier, que se te levantaron en la congregación y que estás a punto de ir ya mismo a entregar las llaves de la iglesia, no lo hagas. No lo hagas, no te vayas, Javier. Porque el Señor te dice en este momento, yo pelearé por ti. Aleluya. Yo pelearé por ti. Deja esas llaves. Empieza a hacer el culto. Porque el Señor va a traer al pueblo. Aleluya. Oh, hay una mujer que tiene problema con su hijo a causa de la droga. Está llorando en estos momentos. Siento por el Espíritu Santo que está llorando. Ya tiene 3 años peleando con esta batalla. Ha gastado sus recursos con él y está escuchando. Hoy por primera vez está escuchando esta programación y la detuvo. Santo. Hoy el Señor envió a su ángel para quitar la abstinencia de tu hijo y te da la victoria a ti, mujer. Tú, la que estás ahí frente a la mesa, tú, contigo es, el Señor te da la victoria. Ve al cuarto de tu hijo y dile, se acabó esa pesadilla. Jehová envió a su ángel para librarte de esa tortura, de esa cadena. Anda aquí, marabacanda, y shokatarabacanda, layacanda. Hay una mujer, hay una pastora que ha enfermado de cirrosis al hígado. Está conectada en estos momentos. Quitarabacanda, la maquenda y shokarabacanda. No has perdido tu batalla. Oh, Jehová envió a su ángel. Jehová sanador envió a su ángel. Ve un ángel grande. Está tocando ahí el cáncer, está tocando el hígado, está operando en este momento, está sanando en este momento. Hay un milagro creativo. El cáncer está saliendo, está retrocediendo el cáncer, está saliendo. Veo que sale, vas a empezar a vomitar. Cuento 3 en el nombre de Jesús. 1, 2, 3, sale por la boca el cáncer. Ahora en el nombre de Jesús. Está botando, está soltando el cáncer. Lo siento por el Espíritu Santo. Está cayendo al suelo. Esta mujer está siendo tomada por el poder de Dios. Yo siento por el Espíritu Santo. Aleluya. Dale gracias, mujer. Jesús. Dale gracias, mujer. El Espíritu Santo. Que la paz del Señor Jesucristo haya llegado a sus vidas y a sus hogares. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Jesucristo para siempre, bendito sea el nombre de nuestro Dios, una gloria maravillosa, una presencia sobrenatural de Dios en esta tarde, en esta programación, tiempo postrero, una bendición muy grande, amados hermanos y amigos que están en lucha, que están en dificultades. Recuerde la palabra que dice en la carta a Santiago capítulo 4, en el versículo 7, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es tiempo de que usted huya, no es tiempo de que se aleje de la presencia de Dios. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de allegarse, es tiempo de humillar su rostro, es tiempo de someterse a la presencia de Dios para que el poder de Dios venga sobre su vida y la bendición que está esperando, gloria al Señor, para siempre se manifieste. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. En esta tarde damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial.